Hola a todos, vamos a ver en este vídeo ya el tema número 2 que se llama inmovilizado material, parte 1, ¿vale? En el tema 2 y en el tema 3 vamos a tratar el inmovilizado material. En este primer tema vamos a hablar sobre todo del momento de la valoración inicial, cuando damos de alta en nuestra contabilidad ese inmovilizado, y vamos a ver distintas formas de adquirir o fabricar el inmovilizado, ¿vale? Adquisiciones con pago al contado, con pago aplazado, si lo construimos nosotros con nuestros propios medios, si hacemos la adquisición que se llama conjunta o por lote. Luego, también podemos adquirir un inmovilizado con permuta, que es intercambiar un inmovilizado por otro con otra empresa. Vamos a tratar la permuta no comercial y la comercial, que contablemente el tratamiento contable es un poco distinto. Luego, las adquisiciones mediante subvención o donación. Y luego también veremos, una vez se da de alta, esté inmovilizado con estas distintas opciones, cómo tratamos ya la valoración posterior, es decir, la valoración al cierre, ¿vale? Deberemos tener en cuenta las posibles pérdidas de valor que se originan por la amortización y por el deterioro, ¿vale? Y todo esto lo vamos a ver, como siempre, con algunos ejemplos prácticos. Vale. Empezamos. Valoración inicial. Tal como vimos en el tema 1, con los criterios de valoración, en el momento de incorporarse al patrimonio estos inmovilizados han de valorarse por su coste, lo que llamábamos coste histórico, que puede ser precio de adquisición si la empresa lo adquiere en el mercado o coste de fabricación si lo fabricamos con los propios medios de la empresa. Entonces, como vimos, si lo adquiríamos en el exterior, el valor inicial que se le daba a ese inmovilizado era el importe facturado por el vendedor, neto de descuentos, es decir, si hay algún descuento, alguna rebaja, se tiene que restar, y también le añadíamos todos los gastos necesarios para que el activo esté en condiciones de funcionar. Gastos necesarios que podíamos tener, que también se le llaman gastos capitalizables o gastos activables. ¿Por qué activables? Porque son gastos que realmente se convierten en activos, porque forma parte del valor inicial del activo. ¿Vale? Pues podíamos tener, por ejemplo, gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalaciones, montajes y otros similares. Entonces, que no aparece aquí, también vamos a ponerlo aquí, los impuestos no recuperables también forman parte del valor inicial del activo. Es decir, si somos una empresa que no nos podemos deducir el IVA y no lo podemos recuperar por parte de Hacienda, lo tenemos que añadir como más valor del activo. Vale, entonces existen diferentes vías por las que un activo inmovilizado material se incorpora al patrimonio. Vamos a verlas en los distintos apartados. Primero, la forma más sencilla, pues con pago al contado. Entonces, como tenéis aquí, el valor inicial o coste será la suma del importe neto facturado por el vendedor. Cuando hablamos del importe neto, ya incluimos que aquí se descontará, se restará los descuentos. Ahora lo veremos con un ejemplo práctico, más, como decíamos, los gastos necesarios hasta que el activo esté en condiciones de funcionar, como los que hemos visto. Vale, pues vamos a ver dentro de este punto 2.2.1 varias formas, ¿vale? Porque estas adquisiciones con pago al contado y entrada en funcionamiento de forma inmediata, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo 2.1. Dice, la empresa Altamira compra una máquina a las siguientes condiciones. Nos dice precio de factura 20.000, descuento por pronto pago 300, esto restará valor. Gastos de fletes y transporte 535, gastos de seguro y instalación. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular primero el importe neto facturado por el vendedor, ¿vale? ¿Qué será? Vamos a ponerlo en azul. Precio factura, vamos a poner 20.000. Menos el descuento por pronto pago, porque hemos visto que era adquisiciones al contado, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí el importe neto, que sería un poco esta parte de aquí, importe neto facturado por el vendedor, serán 19.700. ¿Vale? Entonces aquí le vamos a añadir los gastos necesarios para que el activo esté en condiciones de funcionar, que será transporte, 500
35, los tres son gastos necesarios para que el activo esté en condiciones de funcionar, ¿vale? Los seguros entendemos que es el seguro del transporte más instalación, ¿vale? Lo pongo aquí un poco junto, 800. Entonces, si sumamos estos cuatro, nos dará que el precio de adquisición por el cual tenemos que dar de alta este inmovilizado en nuestra contabilidad, 21.075. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí el asiento que tendríamos que hacer, voy a añadir una página porque veo que no me cabe aquí. Vale. El asiento que deberíamos hacer, no nos los pide, pero vamos a hacerlo porque también en el libro viene corregido. Por el alta, en nuestra contabilidad haremos lo siguiente. Como nos dice que es una maquinaria, damos de alta por este valor, 21.075, maquinaria. Ya sabemos que esto es un activo y cuando aumenta el activo se pone en el debe. Como contrapartida, como es con pago al contado, bancos, en este caso también es un activo, pero disminuye por el lado contrario. ¿Vale? También explica la resolución del ejercicio en el libro que en este ejemplo se prescinde del IVA, ¿vale? Como veis, no aparece por aquí el impuesto sobre el valor añadido, ¿vale? Entonces, si hubiera IVA, vamos a poner, si el ejercicio fuera con un IVA, por ejemplo, del 21%, aquí deberíamos ver si la empresa puede deducirse el IVA o no, ¿vale? En el caso que el IVA fuera deducible, es decir, que la empresa lo puede reclamar a Hacienda para que se lo devuelva, se lo puede deducir del IVA repercutido, el asiento sería este. Lo mismo que antes, maquinaria por 21.075 y aquí pondríamos la cuenta Hacienda Pública IVA soportado. El IVA soportado es el IVA deducible. Entonces, si calculamos el 21% de 21.075, en el libro lo corrige con el tipo de IVA del 16%, porque no debe estar actualizado, ¿vale? Lo ponemos con el 21, que es el actual. Y entonces, por banco, realmente pagaríamos la suma, 25.500,75. ¿Vale? Siempre que el IVA para la empresa fuera IVA deducible. ¿Vale? Si el IVA, la otra opción sería que el IVA no fuera deducible, IVA no deducible. Entonces, como hemos dicho, se trataría de un impuesto no recuperable. Por tanto, mayor valor del activo. ¿Vale? Si no lo podemos recuperar por parte de Hacienda, lo tenemos que asumir, por tanto esto incrementa el valor de la máquina. ¿Vale? El asiento contable sería el mismo, daríamos de alta la maquinaria, pero el valor que le pondríamos sería 21.075 más el IVA. ¿Vale? En el caso que no fuera recuperable, es decir, que no fuera deducible. ¿Sí? Daríamos de alta la maquinaria por 25.500,75, que sería lo que pagamos igualmente por bancos, 500,75. ¿Sí? En el libro lo corrige de la misma forma, lo que pasa que usando un IVA del 16%. ¿Vale? Otro ejercicio distinto, que en este caso son adquisiciones de activo igual, pero entrada en funcionamiento pasado a un ejercicio económico. Vamos a ver cómo lo tratamos. Dice, la empresa Altamira compra una máquina el 1 de marzo del año 2, las siguientes condiciones. Fijaros, estos importes son los mismos que teníamos en el ejercicio anterior y dice, el pago se realiza a través de banco. La adquisición de la maquinaria y todos los gastos asociados a ella, incluidos los de instalación y montaje, se pagan por el banco el 1 de marzo del año 2. La instalación y el montaje se termina el 31 de marzo del año 3. ¿Vale? Entonces, aquí digamos que entre la fecha de compra de la máquina, que es
1 de marzo y su instalación o puesta en condiciones de funcionamiento, digamos que transcurre más de un ejercicio, ¿vale? Porque esto es el 1 de marzo y se termina todo el 31 de marzo del año 3, del año siguiente, ¿vale? Por tanto, aquí, en cuanto al valor inicial, la valoración inicial del activo, que era lo que hemos calculado aquí, precio de adquisición, será lo mismo, ¿vale? Valor inicial 21.075. Lo que pasa que hasta el 31 de marzo del año 3 no estará ya en condiciones de utilizarse. Por tanto, lo que haremos es, a fecha 1 de marzo del año 2, pensad que la adquisición de la máquina y todos los gastos se pagan el día 1 de marzo. Por tanto, el día 1 de marzo del año 2 por bancos nos saldrá 21.075. Y la diferencia es que no lo daremos de alta como maquinaria ya definitiva, sino que usaremos una cuenta igualmente de activo que se llama maquinaria en montaje. ¿Sí? Que igualmente es un activo, ¿vale? Pero es un activo que nos está indicando que esta máquina aún no está en condiciones de funcionar. Entonces, cuando ya lleguemos a 31 de marzo del año 3, ya como no tenemos que pagar nada más, pero sí que esta máquina ya está lista para usarse. Por tanto, se cierra esta cuenta, maquinaria en montaje, por 21.075 y se reclasifica, ¿vale? Aquí se disminuye este activo y se reclasifica a maquinaria, ¿vale? O sea, lo hacemos como en dos pasos, 21.075. Esto será importante sobre todo por el tema de la amortización, porque la amortización contable, que ya lo veremos, un activo se empieza a amortizar en el momento en que está en condiciones de funcionar. Por tanto, la amortización empezará a partir de 31 del 3, del año 3, ¿vale? En el año 2 no amortizaremos nada respecto a esta máquina. ¿De acuerdo? Vale, pues seguimos. Aquí vamos a ver otro caso con el inmovilizado material, en el caso de que tuviéramos gasto de desmantelamiento y retiro, ¿vale? Los gastos de desmantelamiento y retiro son los gastos que la empresa estima que va a tener en un futuro para desmontar o retirar la máquina, perdón, o el inmovilizado material que sea de su empresa, ¿vale? Entonces, la norma contable, el plan general contable nos dice que el valor actual de los gastos de retiro, o sea, el valor equivalente al día de hoy, ¿vale? No a lo que se va a producir dentro de, o sea, en el momento que se tenga que hacer ese retiro, que será en un futuro, sino será el valor actual, ¿vale? Vimos en el tema 1 cómo se calculaba el valor actual. Entonces, el valor actual de los gastos de retiro o desmantelamiento deben registrarse como más valor del activo, ¿vale? Se incluirán dentro del valor inicial del activo y se debe crear una provisión por desmantelamiento, o sea, como contrapartida, como la empresa no va a tener que pagar nada ahora, sino que lo va a tener que pagar en un futuro, a largo plazo, se crea una provisión, ¿vale? Vamos a ver el ejercicio, que lo entenderéis mejor. Dice, cierta empresa ha alquilado por 5 años una planta comercial diáfana a la que divide después por medio de paneles prefabricados. Dice, el coste de adquisición y montaje de los paneles, 60.000. ¿Sí? De momento esto es el valor inicial del activo, pero dice que estimando su duración para todo el periodo de alquiler de la planta, 5 años, y calculando en 10.000 euros el valor actual de los gastos de desmontaje y desguace de los paneles que deberá realizarse al final del contrato. ¿Vale? Entonces, estos 10.000 que ya equivalen al valor actual, aquí cuidado porque ya nos dice en el momento actual. ¿Vale? Os podría decir, por ejemplo, en el momento de su retiro, al cabo de 5 años, el valor que se tendrá que pagar por este retiro es 10.000. Entonces lo que tendríais que hacer sería calcular el valor actual, actualizarlo, ¿vale? Fijaros, nos dan el tipo de interés. Vamos a repasar. El valor actual haríais 10.000 dividido entre 1 más el interés 0,03 elevado a la 5. ¿Sí? O la otra opción era 10.000 por 1,03 a la menos 5.
¿De acuerdo? O sea, mucho cuidado en el enunciado si nos dicen ya que es el valor actual o no. Entonces, si no es el valor actual, lo tenemos que calcular primero. Vale, en este caso voy a borrarlo porque sí que nos dice que es el valor actual, por tanto, digamos que primero calculamos el precio de adquisición, es decir, el valor inicial del activo, que serán 60.000 más estos gastos a valor actual de, el desmontaje y el desguace, 70.000. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que estos gastos se registrarán como más valor del activo y como contrapartida tendremos que registrar una provisión. ¿Vale? Entonces, el asiento que haríamos en el momento de adquirir esta planta comercial, aquí la cuenta de activo que podemos usar es otras instalaciones, otro inmovilizado, aumento de activo por estos 70.000. Entonces, ¿qué es lo que se paga por bancos? Por bancos no se paga todo, porque los 10.000 se pagarán al cabo de 5 años y al final los 10.000 es una estimación, ¿de acuerdo? Puede ser que al final sea más o menos. Por tanto, por bancos lo que se paga 60.000 y por los 10.000 se crea una provisión, ¿vale? La cuenta que nos lo pone en las soluciones, el código 143, no os piden las cuentas, pero aquí aparece esta provisión, se llama provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado por los 10.000. ¿Vale? Entonces, aquí así registraríamos el alta en nuestra contabilidad de este activo. ¿Vale? Entonces, este importe de la provisión, que ahora está por 10.000 porque es el valor actual, tendrá que ser actualizado, ¿vale? A final de año, al cierre del ejercicio, con el tipo de interés que nos aparece aquí, con el 3%. ¿Vale? Entonces, esto realmente ya se estudiará en el capítulo de pasivos financieros, que es el 8, si no me equivoco. ¿Vale? De momento en este, simplemente si os salen gastos actuales de desmantelamiento, retiro, rehabilitación, lo añadimos como más valor del activo aquí dentro y creamos la provisión. ¿Sí? Siempre será a largo plazo. Vale, más opciones. Hasta ahora hemos visto ejercicios de adquisiciones al contado. Ahora vamos a ver a pago aplazado, o sea, no se paga al momento. Entonces aquí lo interesante o la novedad es que aparecen los intereses de la deuda. ¿Vale? Vamos a ver cómo se tratarían. Dice, en este caso, el vendedor, no siempre, ¿vale? Pero hay veces que carga a la empresa unos intereses por el aplazamiento de la deuda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo tratamos estos intereses? Dice, los intereses forman parte del coste o precio de adquisición del activo porque se entiende que es un gasto necesario o no. Entonces, aquí la normativa dice que sí, pero se tiene que cumplir unas condiciones. Dice, sí, siempre que los intereses de la deuda se hayan devengado antes de que el activo esté en condiciones de funcionar y que éste necesite un periodo superior al año para estar en condiciones de funcionar. Es decir, sí, pero tiene que cumplir dos condiciones. ¿Vale? Es decir, aquí, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico. Imaginad que aquí pedimos un préstamo porque queremos fabricar con nuestros propios medios una máquina, ¿vale? Por ejemplo, entonces, esta máquina pedimos aquí el 1 del 1 del año 20, por ejemplo, y esta máquina entra en condiciones de funcionar el 1 del 1 del año 21. ¿Sí? Entonces, aquí se cumplen, o sea, los intereses generados en este periodo, todos estos intereses se podrían activar, capitalizar, es decir, incluir como más valor del activo. ¿Por qué? Porque se cumplen las dos condiciones. Primero, estos intereses se han devengado antes de la puesta en funcionamiento del activo y luego
lo que nos decía aquí, y que este activo necesita un periodo superior al año para estar en condiciones de funcionar. Bueno, justo un año, ¿vale? Por tanto, se pueden activar estos gastos. Tiene que cumplir estas dos condiciones. Vale, borramos esto. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Dice, cierta empresa que cierra su ejercicio económico cada 31 de diciembre adquiere el 31 de diciembre del año 3 unas instalaciones complejas en las siguientes condiciones. Precio neto al contado según catálogo. Aquí ya nos darían el precio menos los intereses, perdón, menos los descuentos si hubiera. Dice, se pagará el 31 de diciembre, dentro de 2 años, 72.828. Dice, este importe incluye el capital aplazado y el recargo calculado al 2% de interés anual compuesto. ¿Vale? Dichas instalaciones estarán en condiciones de funcionar el 2 de enero del año 5. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver si se cumplen las condiciones. ¿Vale? Es decir, aquí os podéis hacer la línea del tiempo. Si queréis, dice 31 de diciembre del año 3 se adquieren las instalaciones. ¿Vale? Entonces, realmente el valor inicial debe ser 70.000 y a medida que estos intereses se vayan devengando, se van a ir activando, ¿vale? Entonces, dice, se pagará el 31 de diciembre del año 5, al cabo de 2 años, la cantidad de 72.828, que esto incluye 70.000 más intereses, ¿vale? Entonces dice, dichas instalaciones están en condiciones de funcionar el 2 de enero del año 5, ¿vale? Es decir, el 2, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, aquí tendremos 31 del 12 del año 3, perdón, del año 4, y por aquí, bueno, justo a continuación tendremos 2 de enero del año 5, ¿sí? Entonces, primero, el activo necesita más de un año para estar en condiciones de funcionar, porque se adquiere el 31 de diciembre del año 3 y está en condiciones de funcionar un año y 2 días después, ¿vale? Entonces, solo se pueden activar los intereses hasta el momento de puesta en marcha del activo. Es decir, solo se podrán activar los intereses del año 4. ¿De acuerdo? Los otros no, los otros serán gastos financieros del ejercicio y no se van a activar. ¿Vale? Entonces, necesitamos calcular los intereses generados en este primer año. Entonces, fijaros cómo lo calcula aquí. 70.000 por 1,02 a la 2 para calcular este importe, pero para calcular los intereses del primer año simplemente es 70.000 euros por el 2% de intereses. ¿Vale? 1.400. ¿Sí? Estos intereses serán los que se podrán activar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer los asientos contables. Aquí, antes de nada, al 31 del 12 del año 3. Damos de alta 70.000. O sea, aquí cuidado, aunque lo calculemos ya y ya sepamos que estos gastos se van a activar, hasta que no se contabiliza el gasto en intereses a final de año no se pueden incorporar como más valor del activo. Por tanto, primero 70.000 como aquí dice unas instalaciones complejas, por tanto, otras instalaciones. Y cuidado, como nos pasaba con la maquinaria, no estará en condiciones de funcionar hasta el 2 de enero. Por tanto, ponemos otras instalaciones en montaje. Se puede poner en montaje o en curso. Entonces, no se paga ahora, queda pendiente de pago a 2 años. Por tanto, aquí aparece un pasivo. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. Ponemos por los 70.000. Vale, entonces, cuando llega final del año siguiente, 31 del 12, perdón, del año 4, antes de nada, estos 1.400 que se han devengado en forma de intereses se contabilizan como gasto por interés, es decir, 1.400 intereses de deudas, que son gastos financieros. Y esto incrementa la deuda con el proveedor. Volvemos a poner la misma cuenta, proveedores de inmovilizado a largo plazo, 1.400, ¿vale? Fijaros, la deuda pendiente con el proveedor
lo que debemos aquí al proveedor ya es 71.400, porque son los 70.000 iniciales más los 1.400 devengados durante el primer año. Entonces, aquí, a 31 de diciembre también, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Estos gastos por intereses se pueden activar, se pueden capitalizar? ¿Cumplen las dos condiciones? Si el activo aún no está en condiciones de funcionar, por tanto se devengan antes de la puesta en funcionamiento del activo, y el activo ha necesitado más de un año o 1 año y 2 días para estar en condiciones de funcionar. Por tanto, sí se pueden activar. Cuando se activan, lo que se pone aquí es una cuenta de ingreso para compensar esta cuenta de gasto. Realmente en el libro os pone la cuenta de incorporación al activo de gastos financieros. Realmente no se llama así la cuenta, se llama trabajos realizados para el inmovilizado, pero bueno, vamos a ponerlo tal como os lo ponen en vuestro libro. ¿Vale? Incorporación al activo lo pongo así, de gastos financieros. En todo caso, esta es una cuenta de ingreso. Puedes pensar, pero esto no es un ingreso realmente. Usamos una cuenta de ingreso para compensar la cuenta de gasto, porque nosotros lo habíamos computalizado como gasto, pero realmente como forma parte del valor del activo, lo sacamos del gasto con una cuenta de ingreso y lo trasladamos como más valor del activo. Por tanto, cerramos aquí los 1.400 y ponemos aquí otra vez la cuenta otras instalaciones en montaje. 1.400. ¿Sí? Dejadme incorporar una página porque no me va a caber. Ahora, vale, entonces, ya llegamos, digamos, a 31 del 12 del año 4. Ahora, varias cosas. Ahora nos queda justo 1 año para pagar esta deuda. Lo que tenemos que hacer, esto no está relacionado con el activo, sino con el pasivo, es reclasificar la deuda, es decir, trasladar la deuda de largo plazo a corto plazo. Para hacer eso, eliminamos por el debe la cuenta proveedores de inmovilizado a largo plazo. Recordad que los pasivos disminuyen por el debe. Aquí ponemos el importe total de la deuda contabilizada hasta este momento, que es la suma de 70.000 y 1.400. Y lo reclasificamos a la cuenta, como ya queda 1 año, proveedores, se llama igual, de inmovilizado, pero a corto plazo. ¿Sí? Vale. Y, ¿qué más? Entramos al año 5. ¿Qué pasa en el año 5? Primero, antes de nada, el 2 del 1, las instalaciones están ya en condiciones de funcionar. Por tanto, el 2 de enero del año 5, lo que tenemos en la cuenta otras instalaciones en montaje, que también será 71.400, lo damos de baja por el lado contrario, ¿vale? Los activos funcionan al revés, disminuyen por el haber. Por tanto, cerramos otras instalaciones en montaje, disminución de activo, a otras instalaciones, aumento de activo. Y ya a la que hacemos esto, ya estábamos diciendo que el activo está en condiciones de funcionar. Por tanto, todos los gastos financieros que se produzcan a partir de ese momento ya no cumplirán esa condición de que se hayan devengado antes de la puesta en funcionamiento del activo. Por tanto, ya no se podrá activar ni capitalizar más intereses. Por tanto, cuando lleguemos a final de año, 31 del 12 del año 5, no se pueden activar los intereses, pero se tienen que contabilizar como gasto, ¿vale? O sea, el primer paso de gasto sí que lo tenemos que reconocer, ¿vale? Entonces, los intereses de este segundo año serán el 2% de la deuda pendiente, que la deuda pendiente era 71.400. 1.428, por tanto,
se contabilizan como intereses de deuda, como gastos financieros, esto es una cuenta de gasto, y esto incrementan la deuda con el proveedor que ya la teníamos clasificada a corto plazo, proveedores de inmovilizado a corto plazo. Fijaros, la cuenta proveedores de inmovilizado a corto plazo ya tiene un saldo de 72.828, que era lo que nos tocaba pagar aquí, ¿vale? Por tanto, únicamente lo que nos queda ya es, también a 31 de diciembre, es el pago, ¿vale? Se cierra la cuenta por los 72.000, que es la suma 828, proveedores de inmovilizado, ya lo teníamos a corto plazo, a bancos, ¿vale? Aquí disminuye el pasivo, se cierra ya la deuda y nos sale el dinero por bancos. ¿Sí? Bueno, este ejercicio era un poco largo en cuanto a asientos contables, pero básicamente lo que nos tiene que quedar claro de este apartado es el tratamiento contable de los intereses, ¿vale? O sea, los intereses devengados con posterioridad a la fecha de alta en nuestra contabilidad ya del activo en condiciones de funcionar ya son gastos del ejercicio, gastos financieros, ¿vale? Vale. Vale, seguimos. Ahora, otra forma de adquirir o otra forma, mejor dicho, de añadir a nuestra contabilidad un activo, en el caso de que la empresa los fabrique con sus propios medios, ¿vale? Entonces, el coste de producción lo que incluye es el valor inicial se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de los bienes adquiridos en el exterior los gastos incurridos al emplear los recursos de la empresa, ¿vale? Puede ser que compremos materiales, que eso se añadirá al precio de adquisición, pero puede ser que la empresa utilice sus propios medios, entonces vamos a añadir la mano de obra, suministro, consumo de materiales, gasto por amortización de los activos utilizados, ¿vale? Si, por ejemplo, para fabricar un activo utilizamos unas máquinas de la empresa, pues el gasto en amortización correspondiente a ese uso se añadirá como más valor del activo. En el caso de los gastos financieros, digamos que seguiremos los mismos requisitos que hemos visto. Se incluirán cuando el inmovilizado necesita un periodo de construcción superior al año, ¿vale? Y se hayan devengado también antes de la puesta en funcionamiento. Vale, pues vamos a ver este ejemplo y lo entenderemos mucho mejor. Dice, cierta empresa comienza a construir el 1 de abril del año 5 con sus propios medios una nave industrial que utilizará como almacén, ¿vale? 1 de abril es el momento en que empezamos. Dice, al finalizar el ejercicio 5, el encargado de la contabilidad de costes prepara un informe en la que se detallan los costes imputables a la nave en construcción hasta la fecha y que son los siguientes. Claro, aquí necesitamos también un análisis interno para ver realmente qué costes hemos destinado a la fabricación de esta nave. Y nos dice... fijaros aquí importante, nos dice que ya se han contabilizado durante el año 5, o sea, durante el año 5 ya se han contabilizado como gasto estos 3, ¿vale? Entonces el total es 60.000, ya se ha contabilizado el consumo de materiales, el sueldo del personal y los costes indirectos imputados a esta fabricación. Por tanto, lo único que tendremos que hacer, pensad que estos ya están contabilizados como gastos del ejercicio. Lo que pasa que los tenemos que activar, los tenemos que capitalizar, que es lo mismo, ¿vale? Como realmente no son gastos, sino que nos han servido para fabricar un activo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto será a 31 de diciembre del año 5. Dice... Claro, aquí nos dice al finalizar el año 5, de momento hemos destinado estos gastos, ¿vale? No nos dice en ningún sitio que ya la construcción esté terminada, por tanto, de momento está en curso. Lo que haremos es dar de alta construcciones en curso y como contrapartida, pensad que no es una obligación de pago, no nos sale por el banco el dinero, sino que ya
lo habremos contabilizado como gasto durante el ejercicio y se habrá pagado o ya estará contabilizado como pendiente de pago. Lo que anotamos aquí es la cuenta que os estaba diciendo antes, de hecho, que se llama trabajos realizados para el inmovilizado material en curso. El inmovilizado material en curso. Y esta cuenta es una cuenta de ingreso, ¿vale? Por los 60.000. ¿Por qué? Porque pensad que todo esto de aquí aparecerá en la cuenta de pérdidas y ganancias como gasto, 60.000 en negativo, pero realmente no puede ser un gasto porque es un activo para nosotros, nos ha servido para fabricar un activo. Por tanto, al contabilizar esta cuenta, ponemos más 60.000 como ingreso y el efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias es cero, ¿vale? No nos afecta, o sea, no nos implica mayor gasto o mayor ingreso, sino que es un activo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Voy a borrar esto. ¿Sí? Y así quedaría contabilizado. Aquí no nos dicen nada más, no podemos hacer nada más, pero el año siguiente, el año 6, los gastos nuevamente que se destinen a dicha fabricación se volvería a hacer el mismo asiento. Y en el momento que ya esté en condiciones de funcionar, la cuenta construcciones en curso se eliminaría por el lado contrario y se reclasificaría a construcciones directamente. ¿Sí? Vale, más cosas. Adquisiciones conjuntas o por lotes. Dice, a veces las empresas adquieren activos fijos que forman parte de un lote, pagando un importe único por el conjunto de activos que integran ese lote. Por ejemplo, cuando se adquiere un terreno en un edificio de oficinas que se siente sobre él. Dice, problema, asignación o reparto del coste entre cada uno de los activos. Es decir, si nosotros compramos, pagamos un importe total por la compra de un terreno y un edificio, el problema es que en nuestra contabilidad tendremos que dar de alta por un valor el terreno y por otro valor el edificio, ¿vale? Entonces, el reparto del coste conjunto de un lote entre los activos que los integra se realiza en función de los valores de mercado de cada uno de ellos, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo que lo entenderéis mejor. Dice, la empresa ROX compra un terreno, un edificio y un equipo informático por un importe total de 120.000. Claro, estos 120.000 los tenemos que repartir entre el terreno, entre la construcción y entre el equipo informático. ¿Cómo lo haremos? Pues en función, dice, de los valores de mercado de cada uno de ellos. Fijaros, aquí nos dan los valores de mercado. Fijaros, si sumamos, no nos da 120.000, si no me equivoco. Nos da 150. No significa que lo tengamos que dar de alta por 150.000, lo tenemos que dar de alta por 120.000, porque es el precio que hemos pagado. Lo que pasa es que tenemos que repartir estos importes, entonces lo vamos a hacer en función del valor de mercado. ¿Vale? Entonces, vemos lo siguiente. El valor de mercado es el terreno, 40.000, ¿vale? O vamos a hacerlo de otra forma, para no escribir tanto, digo, vamos a ver qué valor le corresponde o qué porcentaje sobre el valor total de mercado le corresponde a cada activo, ¿vale? Entonces, nosotros hemos pagado un precio de adquisición de 120.000, que estos 120.000 los tenemos que repartir entre el terreno, el edificio y el equipo informático, y lo haremos en función de su valor de mercado. Entonces, si el valor total de mercado, vamos a hacer así, es 150.000, vamos a ver qué porcentaje representa cada uno. El terreno es 40.000 de los 150.000. Por tanto, este porcentaje, bueno, si lo multiplicamos luego por 100, 26,7% del valor total corresponde al valor del terreno. El edificio, 95.000 entre 150.000. Esto nos da 63,3. Y el equipo informático serían 15.000 entre 150.000, 10%. ¿Vale? Entonces, si tenemos este precio
de adquisición, lo que hacemos es repartirlo con estos porcentajes. Es decir, si a los 120.000 multiplicamos por 26,7%, nos da 32.000. Si los 120.000 multiplicamos por 63,3, nos da 76.000. Y 120.000 por el 10% nos da 12.000. Por tanto, el valor total es 120.000. ¿Sí? O sea, simplemente lo que hacemos es calcular los porcentajes que representa el valor de mercado sobre el valor total de mercado, ¿vale? Estos porcentajes, y lo multiplicamos por realmente el precio de adquisición, ¿vale? Si suponemos, por ejemplo, que esta empresa paga a través del banco, el asiento sería el siguiente. Sería, cada uno de estos activos lo daríamos de alta por su valor asignado, 32.000 a la cuenta terrenos, realmente terrenos y bienes naturales se llama la cuenta, el edificio se daría de alta por 76.000 en construcciones y el equipo informático, vamos a poner así, equipos para procesos de información, 12.000, y pues si esto se paga por bancos, si se deja pendiente de pago proveedores, ¿vale? Y nos dará 120.000. ¿Sí? Los 150.000 del valor de mercado únicamente nos sirve para calcular estos porcentajes. Vale, avanzamos. Adquisiciones por permuta, ¿vale? ¿Qué significa una permuta? Es otra forma de adquirir un inmovilizado material. Cuando se recibe un inmovilizado material a cambio de la entrega de activos no monetarios o la combinación de estos con activos monetarios, debería poner aquí. ¿Vale? Es decir, se hace una permuta, se permutan dos inmovilizados, y a veces puede ser que aparte de un inmovilizado entreguemos o recibimos algo de dinero, ¿vale? Dice, se entiende con el elemento de inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio la entrega de activos no monetarios. Entonces hablamos de permuta total, que lo tenéis en esta gráfica, ¿vale? Por ejemplo, se entrega una máquina y se recibe un ordenador, pues permuta total porque no hay dinero por medio. Pero si hay una combinación con activos monetarios, es decir, con dinero, por ejemplo, entregamos una máquina más una cantidad de dinero y recibimos un ordenador, hablamos de permuta parcial. ¿Vale? Esto más que nada a nivel teórico. A nivel ya que nos va a afectar a los asientos contables, tenemos que clasificar entre permuta comercial o permuta no comercial, ¿vale? Para contablemente tratarlo de una forma o de otra. Entendemos permuta comercial cuando dice, ¿se considera que tiene carácter comercial? Sí. Apartado A, la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado, es decir, se entregan, se permutan activos que van a generar unos flujos de efectivo distintos, o sea, que tienen características distintas. B, el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta se ve modificado como consecuencia de la operación. Es decir, una permuta comercial sería cuando tiene una finalidad más comercial, ¿vale? Es decir, no cuando se cambia un ordenador por un ordenador de las mismas características, es más cuando se permutan activos que tienen características distintas y que para la empresa que los reciba o los entregue, esto va a provocar cambios, ¿de acuerdo? C, dice, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las causas A y B resulte significativa al compararla con el valor razonable de los activos intercambiados. Vale, la permuta no comercial es cuando no se cumplen las circunstancias anteriores. ¿Vale? La permuta no comercial es cuando se intercambian bienes de las mismas características. ¿De acuerdo? Un ordenador por un ordenador, una máquina por una máquina, siempre que tengan las mismas características. Vale, esto lo vais a entender mucho mejor con los ejercicios prácticos. Primero vamos a tratar las permutas no comerciales. Entonces, lo importante aquí será cómo valoramos el inmovilizado material recibido, porque el inmovilizado material entregado en los dos casos, sea permuta comercial como no comercial, lo que haremos es dar de baja por su valor contable, ¿vale? Lo veremos en los ejemplos. Entonces, lo importante será cómo valoramos el inmovilizado recibido. Entonces, dice, se valorará por el menor entre el valor contable del bien entregado
más el dinero si se entrega, y el valor razonable del bien recibido, si se dispone de él, es decir, si se dispone de información suficiente como para saber el valor razonable del bien recibido. ¿Vale? El hecho de aplicar este tratamiento, lo que hacemos es seguir el principio de prudencia. ¿Por qué? Porque lo vamos a tratar por el menor, es decir, por el valor contable del bien entregado, pero si el bien recibido tiene un valor razonable incluso menor, cogeremos ese. ¿Vale? Entonces, nunca con una permuta no comercial podremos reconocer un beneficio. Sí que puede aparecer una pérdida o nada, ¿vale? O que el resultado sea nulo, pero nunca un beneficio. Vale, y sobre todo esto lo que decíamos, los activos permutados en este tipo de operaciones deben tener características similares para clasificarlas como permutas no comerciales. Vale, vamos a ver este ejemplo, que lo entenderéis mejor. Dice, cierta empresa dispone de una máquina de la que se conoce la siguiente información: coste, origen o valor inicial, amortización acumulada hasta la fecha de la permuta. Por tanto, el valor contable de la máquina es 40.000, porque es la diferencia entre 50.000 y 10.000, valor inicial menos amortización acumulada. Dice, la empresa permuta la máquina por otra el día 1 de junio del año 5 y entrega además 2.000 euros en efectivo, considerando que, dice, la máquina que recibe tiene un valor de mercado, que es su valor razonable, 45.000 o 39.000. ¿Vale? Entonces aquí nos preguntan, ¿cuál es el coste, origen o valor inicial por el que esta empresa dará de alta en su patrimonio la maquinaria que recibe? Vale. Primero, pensad que entregamos nosotros una máquina más dinero. ¿Vale? Lo entregamos y recibimos otra máquina, ¿vale? Entonces tienen características similares, por tanto lo tratamos como permuta no comercial, ¿vale? Entonces, ¿qué teníamos que hacer aquí? Teníamos que comparar, calcular el menor entre el valor contable del bien entregado, ¿vale? Entonces, valor contable del bien entregado es 40.000 y vamos a hacer el caso A, ¿vale? Y el valor razonable del bien recibido, perdón, que aquí me deja una cosa, aquí el valor contable del bien entregado es la máquina más 2.000 euros, ¿vale? Lo sumamos. Entregamos realmente 40 más 2.000, ¿sí? Por tanto 42.000. El valor razonable del bien recibido es 45.000, por tanto elegimos el menor. Elegimos el menor, por tanto 42.000. ¿Sí? ¿Qué haremos aquí entonces? El asiento contable, vamos a hacerlo, será, primero de todo, con el bien entregado. Con el bien entregado y el dinero, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es dar de baja de nuestra contabilidad. Pensad que la empresa tiene una máquina valorada en 50.000 y su amortización acumulada por 10.000. Estas cuentas se tienen que cerrar porque ya estamos entregando esta máquina. Por tanto, por un lado, perdón, aquí daremos de baja la amortización acumulada del inmovilizado material, 10.000, a maquinaria, 50.000. Esta, digamos, es la maquinaria entregada, ¿vale? Voy a poner aquí entregada. Además, se entregan 2.000 euros, por tanto, por bancos nos salen 2.000 euros. Y la máquina que recibimos y damos de alta, la damos de alta por 42.000. Por tanto, pondremos aquí maquinaria. ¿Por qué en el debe? Porque ahora aumenta el activo. Estamos registrando la alta en nuestra contabilidad de esta máquina recibida. ¿Sí? Por 42.000. Y fijaros que al coincidir o sea, damos de baja una máquina que teníamos por 42.000 y recibimos otra que damos de alta por 42.000, el resultado es cero, quiero decir, no contabilizamos ni beneficio ni pérdida. ¿De acuerdo?
simplemente permutamos esta máquina, ¿sí? Y quedaría así el asiento porque nos cuadra el debe con el haber. ¿De acuerdo? Vale, apartado B. Ahora volvemos a comparar el valor contable del bien entregado es 40.000 más los 2.000, 42.000. Y el valor razonable del bien recibido es 39.000. Por tanto, aquí cogemos el pequeño, 39.000. Por tanto, aquí sí que tendremos una pérdida, ¿vale? Vamos a contabilizarlo aquí. Aquí, los primeros pasos en cuanto a dar de baja las cuentas de amortización acumulada y la máquina entregada es lo mismo. Damos de baja por aquí la maquinaria por 50.000. Esta es la maquinaria entregada. Pagamos por bancos los 2.000 también. Damos de baja por 10.000 la amortización acumulada del inmovilizado material. Damos de alta la nueva maquinaria. Esta es la maquinaria recibida, que la damos de alta por 39.000. Y fijaros, aquí nos faltan 3.000 euros. Perdón. Aquí nos faltan 3.000 euros en el debe. ¿Por qué? Porque estamos dando de baja una máquina que para nosotros tenía un valor contable de, bueno, 40.000 más 2.000 que son entregados por el banco, ¿vale? Y estamos recibiendo otra que estamos dando de alta por 39.000. Por tanto, aquí tenemos una pérdida de 3.000 que se contabiliza en el debe, ¿vale? Y se llama la cuenta pérdidas procedentes del inmovilizado material. ¿Sí? Vale, pues estas son las dos opciones. Es decir, es como nos decía aquí, aplicar este tratamiento implica que no se puede reconocer un beneficio, pero sí puede aparecer una pérdida. Puede no generarnos ni beneficio ni pérdida o generarnos pérdida, como el apartado B. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver ahora el tratamiento contable de las permutas comerciales. Es similar, pero lo que cambia es cómo damos de alta el inmovilizado material recibido. Dice, se valorará por el valor razonable del bien recibido. Fijaros que aquí es la diferencia. Antes, aquí teníamos valor contable del bien entregado y aquí, bueno, aquí está cambiado el orden, pero bueno, aquí tenemos valor razonable del bien entregado, valor razonable del bien recibido, ¿vale? Entonces, aquí no es que elijamos el menor, ¿vale? Muchas veces sí, pero dice, se valorará por valor razonable del bien recibido si se tiene evidencias de él, o valor razonable del bien entregado más dinero si se entrega si no existe evidencia del valor razonable del activo recibido. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a aplicar a un ejemplo práctico. Entonces, en este tipo de operaciones se intercambian bienes que tienen características diferentes y o valores dispares entre sí. Entonces, el fondo económico de la operación es similar a una compra con pago en especie, ¿vale? A diferencia de la permuta no comercial, que simplemente se permutaban activos de características similares, aquí es más una operación de compra. Vale, dice, diferencia con la permuta no comercial. La valoración del bien recibido gira en torno a los valores razonables, no ponemos en ningún sitio de aquí el valor contable, ¿vale? Dice, en esta operación sí se reconoce el beneficio si se produce una diferencia positiva entre el valor atribuible al activo recibido y el valor contable del entregado, ¿vale? O sea, aquí sí que nos pueden aparecer beneficios. Vale, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Dice, una empresa posee un solar cuyo precio de adquisición, costo en origen, 15.000. Su valor de mercado estimado es 20.000, ¿vale? Este valor de mercado sería el valor razonable del bien entregado. Dice, lo permuta por una nave industrial que tiene un valor de mercado estimado 21.000, ¿vale? Entonces, aquí sería 21.000 el valor razonable del bien recibido y 20.000
¿De acuerdo? Por tanto, aquí también podemos decir que elegimos el menor, ¿vale? O sea, en el caso que tengamos los dos valores, ¿vale? Que nos den los dos valores de valor razonable, tanto del bien recibido como del bien entregado, ¿sí? Elegimos el menor igualmente, ¿vale? Igual que antes en la permuta no comercial. Vale, pero aquí nos dice, cuidado, existe evidencia más clara del valor razonable del activo entregado, ¿vale? Entonces, si existe más evidencia, evidencia más clara del valor razonable del activo entregado, que será este, elegimos este. ¿Sí? O sea, si en algún momento os dice que es más fiable la información del valor razonable del activo entregado o recibido, automáticamente elegimos ese valor razonable, ¿vale? Porque en el apartado B dice existe evidencia más clara del valor razonable del activo recibido, por tanto elegiremos 21.000, ¿de acuerdo? Pero si no nos dice nada, elegiríamos el menor, ¿vale? Entonces vamos a ver las dos opciones. Caso A, existe evidencia más clara del valor razonable del activo entregado, por tanto el valor inicial del inmovilizado material recibido será el valor razonable del activo entregado, que es 20.000. Por tanto, lo que haremos contablemente será, primero, como antes, dar de baja el inmovilizado entregado, ¿vale? Nos decía aquí, poseemos un solar cuyo precio coste origen 15.000. Los terrenos no se amortizan, por tanto no tiene relacionado con la amortización acumulada. Por tanto, simplemente por aquí daremos de baja los terrenos y bienes naturales, ¿vale? Que sería un poco el activo entregado. Esto siempre igual, por su valor contable, 15.000. Y ahora damos de alta el elemento recibido, construcciones, que lo damos de alta, recibido. Aquí fijaros que no hay nada de dinero entregado, ¿vale? Lo damos de alta por 20.000 porque es el valor razonable del activo entregado del cual se tiene evidencia más clara, ¿vale? Por tanto, aquí, fijaros, estamos dando de baja un terreno por 15.000 y estamos dando de alta uno por 20.000, por tanto, aquí hay un beneficio, ¿sí? Y nos falta aquí los 5.000. Aquí también podéis pensar, si nos falta en el debe, contabilizaremos una pérdida. Si nos falta en el haber la cantidad para cuadrar el asiento, reconoceremos un beneficio. Beneficios procedentes del inmovilizado material. Esta es una cuenta de ingreso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. La otra opción, que será prácticamente igual. Existe evidencia más clara del valor razonable del activo recibido, que es 21.000. Por tanto, haremos lo mismo, o sea, daremos de baja los terrenos y bienes naturales por 15.000. Lo que pasa que ahora, como tenemos evidencia más clara de estos 21.000, daremos de alta las construcciones por 21.000. Por tanto, aquí lo que nos van a generar, lo que se va a generar es un beneficio mayor, beneficios procedentes del inmovilizado material, 6.000. ¿Sí? Vale, vamos a ver otro ejemplo de permuta comercial. Dice, una empresa posee un solar cuyo precio de adquisición coste origen es 15.000, igual que antes, que permuta por una nave industrial. Dice, no puede obtener una estimación fiable del valor razonable del terreno ni de la nave industrial. ¿Vale? Entonces aquí no tenemos evidencias ni de un valor razonable ni de otro. Por tanto, si no hay evidencias ni de uno de otro, se va a dar de alta el inmovilizado por el valor contable del activo entregado, porque no conocemos nada más. ¿Vale? Por tanto, simplemente el asiento va a ser este. Vamos a dar de baja los terrenos y bienes naturales, que son el activo entregado,
y daremos de alta las construcciones por 15.000. ¿Sí? Damos de alta este activo recibido y damos de baja este activo entregado. ¿Sí? Es decir, en permuta comercial, si nos dice que hay más evidencias de un valor razonable del recibido o del entregado, elegimos ese. Si no lo sabemos, ni uno ni lo otro, por tanto no podemos coger nada más, damos de alta el inmovilizado recibido por el valor contable, ¿vale? Por los 15.000. ¿Sí? Y si tuviéramos los dos, elegiríamos el más pequeño, ¿vale? En este caso, con el ejemplo anterior, 20.000. Vale. Vale, seguimos. Adquisiciones por otra vía, por subvención o donación. Vale, dice, en este apartado nos centraremos en subvenciones de carácter no reintegrable. No existe obligación por parte de la empresa de devolverlas, ¿vale? Aquí podemos clasificar las subvenciones como reintegrables o no reintegrables. Las reintegrables es que la empresa tiene que cumplir con algunas obligaciones o está sujeto a unas condiciones y si la empresa no lo cumple tendrá que devolver la subvención. Por tanto, estas subvenciones se clasifican como pasivos porque existe la posibilidad de tener que devolverlas. Entonces, en este caso nos centramos en las no reintegrables, que la empresa seguro que no tiene que devolverlas, ¿vale? Por tanto, estas subvenciones no reintegrables se imputan al patrimonio neto. Dice, además, las subvenciones que financian activos de larga duración se les llama subvenciones de capital. Entonces, el inmovilizado se valorará por su valor razonable, la subvención se registra en una cuenta de patrimonio neto y se irá imputando el resultado como ingreso a medida que se realiza el gasto por amortización. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Significa que nosotros vamos a recibir una subvención para financiar un activo. Entonces, esta subvención, el tratamiento contable que tiene es que se imputa al patrimonio neto. Entonces lo tenemos en el patrimonio neto. Pero a medida que se va produciendo el gasto por el cual hemos recibido esa subvención tiene que pasarse como ingreso del ejercicio. ¿De acuerdo? Es un poco como si imaginad que compráis un coche y un amigo os ayuda a pagar el coche que tenéis que ir pagando mes a mes. ¿Vale? Entonces igual vuestro amigo os da el dinero todo al inicio, pero vosotros lo que vais haciendo es utilizarlo para pagar las cuotas del coche mes a mes. ¿Vale? Por tanto, un poco sería lo mismo. Recibimos la subvención, la tenemos al patrimonio neto, pero a medida que vamos contabilizando el gasto por amortización, lo vamos trasladando como ingreso del ejercicio. Vale, vamos a verlo con el ejemplo práctico que se entiende mucho mejor. Aquí, cuidado porque tendremos que usar unas cuentas específicas porque al imputarse la subvención al patrimonio neto, las cuentas de ingreso y gasto que se imputan al patrimonio neto son las del grupo 8 y 9 del plan de cuentas, ¿vale? Que son otras. Bueno, aquí no tenemos que usar los códigos, lo vamos a poner para que veáis, pero siempre se usan las mismas cuentas. Vale, dice, con fecha 1 de enero del año 8, le es concedida a una empresa una subvención oficial no reintegrable por importe de 15.000 con la que adquiere un elemento de transporte. ¿Vale? Dice, el gasto por amortización anual del elemento es 1.500. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el registro de esta operación? Dice, se prescinde del efecto impositivo, porque esto nos implicaría hacer algún asiento más. Vale, primero, cuando recibimos la subvención, primero nos entra la subvención en el banco, 15.000 euros. Banco, aumento de activo. Entonces, cuando se recibe la subvención, la cuenta que se usa es una cuenta del grupo 9 que se llama, es la 940, pongo el código, ingresos de subvenciones oficiales de capital. Por 15.000. ¿Vale? Esto sería, vamos a poner las fechas porque aquí son importantes, el 1 del 1 del año 8. Entonces, en este momento, cogemos el dinero, es la misma fecha, 1 del 1, cogemos el dinero y compramos el elemento de transporte. Por tanto, el dinero nos sale de bancos como disminución de activo y damos de alta el elemento de
Transporte, aquí lo mismo, si hubiera gastos de instalación, montaje, etcétera, lo daríamos de alta como más valor del activo. Vale, ahora cuando llega ya 31 de diciembre, se tiene que hacer dos cosas. Primero, como siempre, registrar la amortización del inmovilizado material. Tanto nos dice que 1.500 es el gasto por amortización, pues pondremos amortización del inmovilizado material, que es una cuenta, voy a ponerlo así, de gasto, a amortización acumulada del inmovilizado material, ¿vale? Que es la cuenta compensadora de activo. 1.500. Luego, ¿qué tenemos que hacer? A final de año, ¿vale? A final de año, las cuentas del grupo 9 se tienen que trasladar, las cuentas del grupo 9 o del grupo 8, ¿vale? También se tienen que trasladar a la cuenta del patrimonio neto, ¿vale? Entonces, habíamos dicho que la subvención se registra en una cuenta de patrimonio neto y aquí de momento la habíamos puesto en una cuenta del grupo 9, que es una cuenta de ingreso. Por tanto, aquí la trasladamos al patrimonio neto. Pensad que siempre es un poco los mismos asientos, ¿eh? Entonces cerraremos esta cuenta, voy a poner solo el código para no copiarlo todo y lo pasamos a una cuenta de patrimonio neto que se llama, es la 130, que se llama subvenciones oficiales de capital. 15.000 por el total. ¿Sí? Entonces, voy a añadir una página. Lo que tenemos aquí es que tenemos esta cuenta, subvenciones oficiales de capital, por 15.000, imputados al patrimonio neto. Entonces, a medida que se vaya contabilizando la amortización, se va a trasladar, a transferir la parte de la amortización, 1.500, como ingreso del ejercicio, año tras año, ¿vale? Por tanto, se va a ir quitando 1.500, 1.500 y se va a transferir a la cuenta de ingreso, ¿vale? ¿Cómo hacemos esta transferencia? ¿Vale? Tenemos que hacer realmente dos asientos. Vamos a ponerlo aquí. Transferencia de la subvención a ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Haremos dos asientos. También a 31 del 12 del año 8. Ya sé que son muchas cuentas nuevas y muchos conceptos, pero siempre funciona igual este tipo de asientos, ¿eh? Y lo vamos a practicar. Primero, el hecho de traspasarla a la cuenta de ingreso, lo que hacemos es traspasarla a la cuenta 746, que es la de subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio, porque lo traspasamos a la cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de resultado del ejercicio. Por tanto, en el haber ponemos esta cuenta, 746, subvenciones, donaciones y legados recibidos, se llama transferidos al resultado del ejercicio, lo pongo así. Esta es una cuenta de ingreso que va a la cuenta de pérdidas y ganancias. Y no se quita directamente de la cuenta de patrimonio neto, sino que se usa una cuenta del grupo 8, que es la 840, que se llama transferencias de subvenciones oficiales de capital. Lo pongo así. ¿Vale? Cuidado, ¿por qué importe? Por el importe de la amortización. ¿Vale? Justamente por este importe, porque esta subvención financia el 100% del elemento de transporte. Y luego, lo que tenemos que hacer a 31 del 12 del año 8 es, igual que habíamos hecho a 31 del 12 del año 8, la cuenta 940 la habíamos trasladado a la cuenta 130, pues la cuenta 840, por el lado contrario, la tenemos que trasladar también a la 130, subvenciones oficiales de capital. Aquí, el hecho de anotar esto aquí es que estamos disminuyendo la cuenta de patrimonio neto.
¿Vale? Entonces, fijaros, ¿qué os pasará? Que nosotros tenemos la cuenta subvenciones oficiales de capital por 15.000. Cuando llega a final de año, quitamos 1.500 y lo trasladamos a la 746, que es esta cuenta de ingreso que va a la cuenta pérdidas y ganancias. Y a la vez habíamos registrado una amortización, ¿vale? Amortización del inmovilizado material por un gasto de 1.500 y aquí habíamos registrado un ingreso de 1.500. Entonces es como que realmente este elemento de transporte no nos origina ningún gasto porque hemos recibido una subvención para financiarlo. ¿Vale? Entonces, esta subvención, esta cuenta, estará abierta en la contabilidad mientras dure la amortización del elemento de transporte. ¿Sí? Y lo que os puede parecer un poco raro son estas cuentas del grupo 8 y 9 que no hemos visto nunca, pero básicamente son unas cuentas puente que nos sirven para trasladar luego a la 130. ¿Vale? La 840 se abre y se cierra y esta 940 se abre únicamente en el momento de recibir la subvención y se traslada a la cuenta patrimonio neto también. ¿Sí? Vale, entonces en estos primeros apartados hemos visto un poco cómo dábamos de alta en los elementos del inmovilizado cuando los comprábamos con pago aplazado, con subvención, con permuta, etc. Y ahora vamos a ver la valoración al cierre del periodo o ejercicio contable. ¿Vale? Aquí ya vimos un poco en Introducción a la Contabilidad tema de amortización, vamos a repasar. Aquí dice, mediante la amortización se refleja contablemente la depreciación sufrida por un bien y se distribuye de forma sistemática el coste de un activo entre los periodos de tiempo durante los cuales se estima que va a ser utilizado. ¿Vale? La amortización nos permite registrar la pérdida de valor del inmovilizado y imputar el gasto durante los años contables en los que vamos a usar ese inmovilizado. ¿Vale? La amortización se le llama que es una pérdida sistemática e irreversible porque no se puede recuperar. Vale, entonces, dice la reducción de valor se produce por varios motivos, por el uso de los inmovilizados, por el paso del tiempo y por el avance tecnológico. Antes de empezar a ver ejercicios, vamos a definir algunos elementos importantes para el cálculo de la amortización. El coste origen o valor inicial es el por el cual hemos dado de alta el elemento en nuestra contabilidad. Valor amortizable o coste amortizable es la diferencia entre este valor inicial y su valor residual. ¿Vale? El valor residual, que es una estimación, es el valor que se estima recuperar cuando la empresa se desprenda del elemento. Es decir, si nosotros adquirimos un elemento de transporte y sabemos que lo vamos a utilizar durante unos años y que luego podemos vender alguna pieza, lo podemos vender al mercado por un precio, este sería el valor residual, el valor que esperamos obtener al final de la vida útil. Luego, valor neto contable o valor neto o valor en libros, se puede llamar de varias formas. Es básicamente el valor inicial menos la amortización acumulada menos el deterioro de valor si hubiera. Vida útil estimada o periodo de duración o de uso del bien. Se puede expresar en unidades de tiempo de producción. Nos pueden decir la vida útil son 10 años, la vida útil son 20.000 unidades fabricadas. El gasto anual de amortización o cuota de amortización es lo que vamos a calcular siguiendo distintos métodos y es lo que anualmente imputamos como gasto. Y este gasto se va acumulando a la cuenta correctora de activo que se llama amortización acumulada. ¿Vale? Que es ya la acumulación de todas las cuotas de amortización de los años anteriores. Y luego, no os preocupéis porque todo esto vamos a ir aplicándolo a los ejercicios. Coeficiente anual de amortización o tasa de amortización nos lo pueden decir para calcular la amortización en vida útil o en unidades de fabricación o en esa tasa. Nos lo pueden decir en porcentaje. Entonces, ese porcentaje lo aplicaremos al valor amortizable para calcular el gasto de amortización anual. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver distintos métodos para calcular el gasto. ¿Vale? Vale, perdón. Aquí, con este primer ejemplo, 2.11, vamos a aplicar los distintos métodos. Primero, vemos que nos dan aquí, dice, una empresa adquirió el 1 de enero del año 2 un equipo informático de gran potencia para utilizarlo en la gestión diaria de su actividad. El precio de adquisición, ¿vale? El valor inicial fue 6.000,
A este equipo se le estimó una vida útil de 4 años, ¿vale? Nos dan vida útil. Y dice el valor residual es 200 euros. Dice también el número de horas de servicios esperadas del equipo es 10.000. ¿Sí? Aquí si calculamos el valor amortizable es valor inicial menos valor residual. 6.000 menos 200. 5.800. Vale, pues dice, establezca el plan de amortización elaborando el cuadro de amortización según los datos facilitados, ¿vale? Con distintos métodos. Primero, el método de las cuotas constantes, que de hecho es el que más se usa a la práctica porque es el más sencillo y el más fácil, ¿vale? Para calcular la cuota de amortización anual, lo que contabilizamos como gasto, hacemos valor inicial menos valor residual, que es lo mismo que valor amortizable, dividido entre los años, entre n, que sería la vida útil, ¿vale? Entonces aquí ¿qué haríamos? 6.000 menos 200 entre 4 años, ¿vale? La amortización anual es 1.450. También podríamos calcular la T, la tasa, aplicar, ¿vale? Esta T siempre se calcula el 100% si se amortiza en 4 años, significa que cada año amortizamos un 25%. ¿Sí? También lo podríamos calcular así, ¿de acuerdo? Entonces, la tabla de amortización sería la siguiente. Dice, el 1 de enero del año 2 adquirimos, por tanto, la primera amortización es a final de año, ¿sí? En el momento en que se amortiza es final de año. Entonces, valor amortizable lo hemos puesto aquí, 5.800, que es la diferencia entre el valor inicial y el valor residual. La tasa, aplicar, fijaros, esta cuota anual se puede calcular de esta forma, como hemos puesto aquí, o si hacemos 5.800 por 0,25 también nos da 1.450. ¿Sí? Entonces la amortización acumulada, el primer año es 1.450, el valor contable, aquí creo que se han dejado un valor porque sería 5.800 menos 1.450, 1.450 sería aquí, debería ir 4.350. ¿Vale? El valor contable sale del valor inicial menos la amortización acumulada, ¿vale? Final del año 2, nuevamente nueva cuota anual, la misma, ¿vale? El método de amortización lineal o constante es que cada año se amortiza la misma cantidad. Entonces la amortización acumulada se suma, 1.450 más 1.450, ¿vale? Es decir, la columna de amortización acumulada sale la amortización acumulada del periodo anterior más la cuota anual, ¿vale? Vamos acumulando, por tanto, el valor contable va decreciendo y fijaros, esto nos tiene que cuadrar siempre. El valor contable al final de la vida útil, que son 4 años, que son los que hemos puesto aquí, tiene que ser igual al valor residual. ¿De acuerdo? Vale, pues este método ya lo habíamos visto, es el más sencillo y el que más se usa. Vamos a ver otros. Primero, el siguiente que nos sale, método de la suma de los números dígitos de los años, amortización decreciente. Vale, aquí primero lo hacemos con el mismo ejemplo anterior. Tenemos que calcular la suma de los números dígitos. ¿Vale? La suma de los números dígitos se puede hacer de dos formas. ¿Vale? Si la vida útil es igual a 4 años, podemos hacer esto 4 más 3 más 2 más 1, ¿vale? Esto nos da, dejadme ver, tiene que ser 10, 4 más 3 más 2 más 1, 10. Lo podemos hacer así, si la vida útil fuera en 10 años, pues sería más 10, más 9, más 8, más 7. Si no queremos sumar tantas cosas, otra opción es aplicar esta fórmula. 1 más n entre 2 por n, ¿vale? En nuestro caso sería 1 más 4 entre 2 por 4, ¿vale? Sería 1 más 4 serían 5, entre 2, 2,5, por 4, 10.
¿vale? Lo podemos calcular de las dos formas. Entonces, cuando tenemos esto, en este caso sí que la cuota va a ir decreciendo, ¿de acuerdo? Es decir, el primer año cogeremos el valor amortizable, ¿sí? Que primero, perdón, aquí me he dejado un paso, o un cálculo, perdón. Aquí tendremos que calcular primero la cuota, que será el valor amortizable 6.000 menos 200 entre estos 10 que hemos calculado. Entonces esto será 580. ¿Sí? Entonces, a partir de este 580 euros, vamos a calcular las distintas cuotas. La del primer año será 580 multiplicado por 4, porque la vida útil es 4. El segundo año será estos 580 por 3, ¿vale? Vamos a ir disminuyendo un número. El tercer año, 580 por 2, y el cuarto año, luego lo vemos con la tabla, 580 por 1. ¿Sí? Si os fijáis, 580 por 4 es 2.320, 580 por 3, 1.740, 580 por 2, 1.160, 580 por 1, 580. Esto es lo que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Cuota de anual de amortización. ¿Sí? Entonces las otras columnas se calculan igual, ¿vale? O también podéis aplicar esto, tasa a aplicar 4 por 10, ¿vale? Es decir, lo podéis calcular. Bueno, de hecho es lo mismo, porque fijaros, estos 2.320 también podríamos sacarlos de esta forma. 5.800 por 4 entre 10, 2.320, porque estos 580 previamente se han dividido entre 10 y ahora se multiplican por 4. ¿Vale? Entonces estos 580 dividido entre 10 por 3 es lo mismo que hacer esto de aquí. ¿Sí? Como queráis, al final os tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Esto de aquí es lo que tenemos, cuota anual de amortización. Entonces la amortización acumulada es ir sumando y el valor contable es siempre el valor inicial menos la amortización acumulada. ¿De acuerdo? Vale, y esto tiene que coincidir también con el valor residual. Fijaros que cada año se amortiza una cantidad distinta, pero siempre la amortización acumulada a final del último año tiene que coincidir con el valor amortizable, igual que nos pasaba aquí, ¿sí? Y el valor contable con el valor residual. Vale, vamos a ver otro método. Método de la tasa constante sobre el valor contable al inicio de cada ejercicio. Amortización decreciente. Nos dice amortización decreciente porque significará que la cuota anual va a ir decreciendo, ¿vale? Por tanto, los primeros años vamos a contabilizar un mayor gasto por amortización. Entonces, la cuota amortización anual se tiene que calcular multiplicando el valor neto contable, el valor contable, por una tasa, ¿vale? Es decir, vamos a poner aquí el gasto anual se calculará multiplicando el valor contable por una tasa que será constante, ¿vale? Un porcentaje. Entonces, esta tasa o porcentaje constante tiene la siguiente representación. Será t será igual a 1 menos la raíz de n, ¿vale? Valor residual entre valor inicial, ¿vale? En nuestro ejemplo sería 1 menos, aquí pondríamos 4 porque la vida útil es 4, 200 entre 6.000. Si hacéis esto, que lo podéis hacer directamente en la calculadora, os dará 0,57, 27, aquí coger todos los decimales para que os cuadre. 27, 12, 9, 9, 4. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos esta tasa, que es fijaros lo que trasladamos aquí, empezamos. Y aquí, cuidado, en la segunda columna ponemos no el valor amortizable, sino ponemos el valor contable, porque el gasto anual por amortización saldrá de aplicar la tasa al valor contable. Entonces, si multiplicamos valor inicial contable por la tasa, nos da que el gasto en amortización anual es este. No hay
previamente ningún gasto, por tanto empezamos con este. Valor contable, este saldrá del valor inicial menos la amortización acumulada. ¿Sí? Será el valor contable al inicio del siguiente periodo. Entonces aplicaremos nuevamente la tasa. Como la tasa todo el rato la estamos aplicando a no importe inferior, el gasto en amortización va decreciendo. ¿Sí? Iríamos haciendo así hasta el final y comprobar que esto cuadra con el valor amortizable y esto cuadra con el valor residual. ¿De acuerdo? En el examen nos pueden preguntar unas u otras. Aquí, método de las unidades producidas. Aquí lo que haremos es la cuota de amortización será el valor inicial menos el valor residual, en vez de dividido entre la vida útil, entre las unidades fabricadas, o en este caso nos decía el enunciado que lo que podía trabajar esta máquina, perdón, el equipo informático, era 10.000 horas. Por tanto, lo dividiremos entre el número de horas. Entonces aquí nos daría 6.000 menos 200 entre 10.000 horas, que sería 0,58 euros la hora. Es la depreciación. Entonces, aquí vamos a tomar como referencia un poco la productividad, ¿vale? Es de hecho el método más real, porque en función de lo que utilizamos el activo, vamos contabilizando la depreciación, ¿vale? Entonces, el importe o el gasto se calcula por el número de horas, ¿vale? Entonces, aquí en el enunciado, perdón, en la solución nos da la información de, os tiene que dar las horas de servicio, ¿vale? Por cada año. Si os fijáis, la suma es 10.000. Os tiene que decir cuántas horas se trabajan cada año. Por tanto, la amortización simplemente será pues, 0,58, que es lo que hemos calculado, por el número de horas. Entonces, fijaros, el año en que se utiliza más la máquina, 4.000 horas, es el año en que se amortiza más. ¿Sí? Y al final siempre os tiene que cuadrar valor amortizable y valor residual. ¿Sí? Este es quizá, juntamente con el sistema lineal, el más fácil. Vale, luego, una vez tenemos estos importes y hemos establecido la cuota de amortización, tenemos que pasar al registro de esta amortización. Entonces, hay dos métodos o dos alternativas, el método directo y el indirecto. El que utilizamos, porque es el aceptado por el Plan General Contable, es el indirecto, ¿vale? Pero vamos a ver el directo. Simplemente, en el método directo lo que hacemos es contabilizar el gasto por amortización y, como contrapartida, directamente, ¿vale? Si usáramos aquí el método de las cuotas constantes, que hemos visto que el gasto en amortización era 1.450, si utilizamos el método directo, directamente contabilizamos del gasto a la disminución del activo. ¿Vale? Vamos disminuyendo el activo. Entonces aquí perdemos información porque todo el rato iremos depreciando o iremos disminuyendo el valor del activo y perdemos la información del valor inicial. Por eso utilizamos, es el que se utiliza, el método indirecto, que lo que hacemos es contabilizar una cuenta de gasto y contabilizar una cuenta correctora de activo, que es la amortización acumulada del inmovilizado material, ¿vale? De esta forma nos quedaría en el balance, equipo para procesos informáticos tenía un valor de 6.000 y a continuación, perdón que lo pongo tan pequeñito, amortización acumulada del inmovilizado material 1.450 en negativo. Lo tendremos como en dos cuentas, pero hará referencia al mismo elemento, pero así tenemos y mantenemos toda la información. Vale. ¿Qué más cosas relacionadas con la amortización? Puede ser que llegue un momento porque pensad que la vida útil al final es una estimación de lo que vamos a utilizar ese activo. Tanto si hay un cambio en la estimación de la vida útil de los activos, se tiene que recalcular la amortización. Entonces, y además, pensad que en contabilidad es muy importante el principio de uniformidad. No podemos cambiar así porque sí la vida útil, ¿vale? Se tiene que redactar y explicar muy bien en la memoria, ¿vale? Si se llega a cambiar. Vale, vamos a verlo con este ejemplo. Dice, cierta empresa tiene una instalación cuyo costo de origen era
o es de 60.000, sin valor residual estimado, con una vida útil de 10 años y con una función de amortización lineal, el primer método. Dice, transcurridos 6 años, se aprecia que debido a la aparición de nuevas circunstancias en el proceso productivo que utiliza la empresa, esa instalación podrá rendir utilidad durante 2 años más de los inicialmente previstos. Dice, ¿cómo se registrará este cambio en la estimación de la vida útil de la instalación? Vale, aquí, antes de nada, antes de aplicar la amortización del año 7, tenemos que calcular, para obtener la nueva cuota, tenemos que calcular el valor contable a final del año 6, que es cuando se produce el cambio, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la cuota de amortización lineal? Pues si el activo tenía un valor inicial de 60.000, inicialmente se amortizaban 10 años y no tenía vida útil, 6.000 euros al año. ¿Sí? Por tanto, el valor contable al final del año 6 será su valor inicial, 60.000, menos la amortización acumulada, que será 36.000, que esto saldrá de 6.000 al año por 6 años de amortización, ¿vale? Por tanto, el valor contable es 24.000. Ahora, la nueva cuota de amortización será estos 24.000, que es el valor contable, lo tenemos que dividir, entre los años que nos quedan de vida útil. Si habían pasado 6, inicialmente eran 10, nos faltaban 4 de los anteriores, pero añadimos 2 más, por tanto lo dividimos entre 6 años más que nos quedan, no entre 12, porque ya han pasado 6, nos quedan 6 más con esta estimación de la nueva vida útil, y esto será 4.000 euros al año. ¿Vale? Es decir, a partir del año 7 y los siguientes 6, el asiento contable, 31 del 12 del año 7, ya será 4.000. Con el método indirecto haríamos amortización del inmovilizado material a amortización acumulada del inmovilizado material, 4.000. ¿Vale? Es decir, si hay un cambio en la estimación, calculáis el valor contable hasta ese momento y lo dividís entre los años que quedan con la nueva estimación. Vale, y ya que está alargando un poco este vídeo, vamos a pasar al último apartado, que es el deterioro de valor, que es otra forma de que los activos puedan perder valor, ¿vale? A diferencia de la amortización, es una pérdida reversible o provisional, porque se puede revertir, se puede eliminar en años siguientes y desaparece, ¿vale? Dice, los elementos de activo también pueden sufrir pérdidas de carácter reversible o provisional, no son reales, que por el principio de prudencia tendrán que registrarse al final del ejercicio. ¿Cuándo podemos decir que un activo se ha deteriorado? Vale, primero de todo, tendremos que comparar el valor neto contable, que saldrá de el valor inicial menos la amortización acumulada, entre el importe recuperable. A su vez, el importe recuperable se calcula como el mayor entre, o sea, es la manera que podemos recuperar el valor de ese elemento, y será el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta, es decir, el valor por el cual podríamos vender ese activo menos los costes de venta al mercado, o el valor en uso, que recordad que vimos en el tema 1, que era el valor actual de los flujos de efectivo esperados de ese activo. ¿Vale? Entonces, a la que tenemos valor neto contable y importe recuperable, nos pueden pasar dos cosas. Esta de aquí. Esta primera significa que el valor recuperable es superior al valor neto contable. ¿Vale? Entonces, no existe deterioro. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos recuperar un importe mayor del activo del cual tenemos contabilizado, existe, digamos, una posible o un posible beneficio, cosa que por el principio de prudencia los posibles beneficios no se contabilizan. ¿Vale? Entonces, lo que sí que nos puede pasar es que sea superior, es decir, que el valor neto contable sea superior al valor recuperable. Entonces, aquí aplicando el principio de prudencia, lo que estamos diciendo es que si quisiéramos recuperar el valor de ese activo, tendríamos una pérdida. ¿Vale? Entonces, aunque la pérdida no sea real, las posibles pérdidas por el principio de prudencia se deben contabilizar. Por tanto, es cuando se registra un gasto por deterioro, ¿vale? Y la cuenta
de contrapartida es una cuenta correctora de activo, como sería la amortización acumulada. Vale. Como decía aquí, la pérdida es reversible. Si llega un momento en que se elimina, o sea, ya no existe el deterioro porque volvemos a estar en esta primera situación, lo eliminamos con una cuenta de ingreso. ¿Vale? Vamos a verlo esto con un ejemplo práctico, lo entenderemos mucho mejor. Dice, cierta empresa adquirió el 1 del 1 del año 4 un equipo informático que utiliza como servidor. Su precio de adquisición fue de 20.000 y se amortiza en cuotas constantes con una vida útil de 4 años y sin valor residual. Dice, a finales del año 4, los expertos de la empresa realizan las estimaciones oportunas sobre su importe recuperable. Vale, primero, lo que podemos hacer es, a 31 del 12, ahora seguimos leyendo, del año 4, calcular su valor contable, ¿vale? O valor neto contable. ¿Vale? Entonces, su amortización, cuota de amortización será 20.000 entre 4 años. 5.000, por tanto, su valor neto contable será el valor inicial menos la amortización acumulada, 15.000. Vale, entonces, para ver el valor recuperable, es lo que nos dice, los expertos de la empresa realizan estimaciones oportunas para saber su importe recuperable. Y dice, valor de uso, 13.000. Si el equipo fuera vendido ahora en sus actuales condiciones de uso, se podría obtener por él un ingreso de 14.000, descontado ya los gastos derivados de la venta. Por tanto, el valor recuperable será el mayor entre el valor en uso, que es 13.000, y el valor neto realizable, que es 14.000. Por tanto, si queremos obtener el importe mayor, cogeríamos 14.000. ¿Vale? Por tanto, vemos que aquí estamos en la segunda situación. El valor neto contable, que es 15.000, es superior al valor, al importe recuperable. ¿Vale? Por tanto, si he puesto una página aquí, el valor neto contable es superior al valor recuperable, por tanto, reconocemos un deterioro de valor, ¿vale? 15.000 menos 14.000, por la diferencia, 1.000 euros. ¿Sí? Bueno, aquí deberíamos contabilizar también a final del año 4 la amortización, ¿vale? Por los 5.000. ¿Sí? Y además, ¿vale? Vamos a hacer los dos asientos. Registraremos por 5.000 la amortización del inmovilizado material a la cuenta amortización acumulada del inmovilizado material, 5.000. Y además, como hemos estudiado que hay este deterioro, a 31 del 12 del año 4 también registraremos, fijaros, un poco las mismas cuentas, es decir, un gasto y una cuenta compensadora de activo, ¿vale? Lo que pasa es que los nombres son distintos. Aquí ponemos pérdidas por deterioro del inmovilizado, que es una cuenta de gasto, a deterioro de valor del inmovilizado material, que es una cuenta compensadora de activo. ¿Sí? Entonces, a 31 del 12 del año 4, lo que nos va a aparecer en el balance de la empresa será equipos para procesos informáticos, 20.000, y nos aparecerá amortización acumulada del inmovilizado material y deterioro, restando 5.000 y 1.000. ¿Vale? Entonces, esto nos va a coincidir con su valor recuperable. ¿De acuerdo? Vale, y ya vamos con lo último. En el caso de contabilizar un deterioro, como el valor contable cambia, tenemos que volver a calcular la amortización, tenemos que corregir la amortización. ¿Vale? Vamos a verlo con el ejemplo, que ya es el último. Dice, tomemos el mismo enunciado del ejemplo anterior y supongamos ahora que al cierre del ejercicio 5 se realiza de nuevo una estimación del importe recuperable del bien y se determina que
el valor en uso del equipo es 11.000 y el importe por el que podría venderse en el mercado el equipo informático es 12.000. Vale. Pensad que a final del año 4 registramos un deterioro, es decir, el valor neto contable de este elemento era 14.000 al final del año 4, ¿vale? Entonces, claro, durante el año 5 la amortización cambiará, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el valor contable a final del año 4, o también podemos decir al inicio del año 5, es 14.000. La vida útil, digamos, pendiente, teníamos una vida útil de 4 años. Ya ha pasado el primer año, porque lo adquirimos a inicio del año 4. Por tanto, nos quedan 3 años. Lo que se tendría que hacer es calcular la nueva cuota de amortización, ¿vale? Con el valor contable ya, con el deterioro incluido, entre el resto de vida útil, ¿vale? Y esto nos dará 4.666,67. ¿Sí? Podríamos contabilizar primero a, digamos, 31 del 12 del año 5, a final del año 5, la amortización del inmovilizado material, 4.666,67 a amortización acumulada del inmovilizado material. ¿Sí? Entonces, el valor neto contable a 31 del 12 del año 5 será los 14.000 que ya teníamos a final del año 4, perdón, al final del año 4, menos esta amortización de este año, que esto nos dará 9.333,33. Ahora vamos a ver si hay deterioro o no hay deterioro, ¿vale? Para estudiar el deterioro comparamos el valor neto contable con el valor recuperable, que puede ser que de un año a otro cambie. Ahora el valor recuperable será el mayor entre el valor en uso, que es 11.000, y el valor en el mercado, 12.000. Elegimos este, ¿vale? Entonces, aquí vemos que el valor neto contable, 9.333,33, es ahora, vamos a ponerlo así, inferior al valor recuperable, que es 12.000. Entonces, aquí no existe deterioro, pero se tiene que registrar la reversión de la pérdida del deterioro, ¿vale? Entonces, debemos tener en cuenta que la reversión del deterioro tendrá como límite, vamos a poner aquí, que esto es 9, la reversión del deterioro ¿vale? Es decir, si vemos que el valor neto contable es inferior al valor recuperable y hay un deterioro previamente contabilizado, tenemos que registrar la reversión, pero vamos a ver por qué importe, ¿vale? Porque nos dice que la normativa nos dice que esta reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado, ¿vale? Que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro, ¿vale? El límite es el valor contable del inmovilizado si no hubiéramos... voy a escribirlo mejor. Si no hubiéramos registrado el deterioro, ¿vale? Entonces, claro, si no hubiéramos reconocido el deterioro en el año anterior, ¿vale? El valor contable a final del año 5 sería 20.000 euros, que era el valor inicial, menos, si no se hubiera reconocido el deterioro, la amortización de los 2 años sería 5.000, que era la cuota inicialmente contabilizada, por tanto, sería 10.000. ¿Sí? Por tanto, lo que tenemos que eliminar, ¿vale? Fijaros, pongo aquí, la reversión del deterioro será la diferencia entre este límite menos el valor neto contable que tenemos ahora recogido. 9.333,33. Es un poco para eliminar el deterioro, pero sin eliminar más pérdida de la que hubiéramos contabilizado en el caso de que no se hubiera
reconocido el deterioro inicialmente, ¿vale? Por tanto, aquí 666,67 es lo que tenemos que eliminar del deterioro, ¿vale? Esto a 31 del 12 del año 5, para eliminar esta parte del deterioro, fijaros, lo que habíamos contabilizado aquí lo tenemos que eliminar por el lado contrario, ¿vale? Aquí ponemos la cuenta deterioro de valor del inmovilizado material para disminuir este deterioro y aquí ponemos la cuenta reversión del deterioro del inmovilizado material. ¿Sí? Que esta es una cuenta de ingreso, ¿vale? Entonces, fijaros cómo nos quedará el valor neto contable a final del año 5, que lo que buscamos es que nos quede como si no hubiéramos tenido el deterioro. El valor inicial del activo es 20.000, lo que tenemos en amortización acumulada del inmovilizado material, fijaros, serán los 5.000 del primer año y este segundo año hemos recogido esto de amortización, ¿vale? Por tanto será 9.666,67 y de deterioro tendremos los 1.000 menos los 666,67, por tanto 333,33. Fijaros, el valor neto contable es 10.000, que nos cuadra como si no hubiera habido el deterioro. Entonces, ahora las cuotas de amortización de los siguientes 2 años, pues fijaros, será este valor neto contable entre los 2 años que nos quedan, 5.000 como la cuota de amortización inicial. ¿De acuerdo? Vale, hasta aquí ya este vídeo. Hemos visto bastantes cosas del inmovilizado. El tema 3 también está relacionado con el inmovilizado, pero vamos a ver otras cosas, ¿vale? Pero antes de pasar a ello, seguiremos con los vídeos prácticos de este tema, ¿vale? Saludos a todos.